Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmaní Descartes desde acá, Primicia Ministry. Estamos dando continuidad a un estudio bíblico que tiene que ver con salvación desde la perspectiva hebrea, muy diferente a lo que a nosotros hasta cierto punto se nos enseñó en el cristianismo. Cada uno de los que nos esté escuchando sabe que en raíces hebreas hay que estar haciendo lo que se llama tikkun, correcciones, porque en el cristianismo aprendimos muchas verdades, pero verdades a medias. Entonces ahora en estos últimos tiempos el Espíritu Santo está trayendo revelación de aquellas cosas que es necesario que para este momento histórico la iglesia las aprenda, las entienda, las reciba, las capte y haga las correcciones, haga tikkun, para tener una mejor relación con Dios. Así que estuvimos pasando estamos por salvación, y una de las cosas que pudimos entender es que en el cristianismo muchas de las iglesias o muchas de las denominaciones cristianas enseñan que la salvación no se pierde. Luego cuando vamos a las Sagradas Escrituras y logramos profundizar en las Escrituras, nos damos cuenta que la salvación sí se puede perder. O sea, hasta que no llegue ese momento en que el Señor va a venir y va a ver el juicio que va a haber, nosotros no sabemos realmente si somos salvos o no. Estamos en el camino de la salvación. Tenemos a Yeshua como garantía de nuestra salvación si seguimos las instrucciones de Yeshua. No podemos servir a Dios a nuestra manera, porque hemos ido a través de la Escritura demostrando que hay que tener fe en la palabra de Dios, en Yeshua. Y otra cosa es que la fe de la que hemos estado hablando no es la fe mental. Estamos hablando ni de una fe emocional. Estamos hablando de la fe obediente. O sea que si no hay obediencia, entonces nuestra fe no sirve. ¿A qué se refiere con una obediencia? Obediencia a la Torá, obediencia a las Sagradas Escrituras. Tampoco se trata de una obediencia que hayamos inventado, o de una escritura que hayamos inventado, o de varios versos bíblicos del Nuevo Testamento. No, tiene que ver estrictamente con el cumplimiento de las Escrituras que Dios en el monte Sinaí le entregó a Israel, para nosotros comenzar a vivir de acuerdo a esos mandamientos. Espero que estén hasta ahí, haya logrado rápidamente hacer como un paréntesis. Bien, nos fuimos a Primera de Samuel. Recuerdo que pasamos por ahí el capítulo 15, versículo 22, y vimos que había una situación con el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y llegó el momento en que el rey trató de hacer un tipo de servicio a Dios basándose en lo que él creía, en lo que él sentía, y no en lo que Dios le había ordenado a él hacer. Así que fuimos por ahí y leímos un versículo bíblico que dice: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Ok, ahora nos vamos a unos versos bíblicos que, como expliqué antes, tenemos que ir por ellos porque son los que nos van a dar un fundamento sólido en raíces hebreas. Así que, Pastor Elena, Mateo 7:21, perdón, al 24. Luego Hechos, capítulo 5, versículo 29. Puede hacerlo, Miguel. Perdone que estoy tosiendo, porque es que me ha querido coger. Estoy peleando para
no enfermarnos. Bien. Está aquí, mira. Pero tú no quieres buscar de su Biblia a mí. Para todos aquellos que les interesa la Biblia bien, esta Biblia. ¿Okay? La Biblia versión israelita nazarena. Por eso le decimos la Biblia. Y ya está disponible, así que los que quieran comprarla nos lo dicen a nosotros. ¿Estamos? Y nosotros la conseguimos. Ay, Dios mío, lo que yo acabo de decir. Ay, ay, ay. Bien, nos vamos con Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos ponemos de acuerdo ahí con Shalom y conseguimos en Shalom y la pedimos. Puede pedirla, hermano. Nosotros nos encargamos de conseguírsela a los hermanos que están presentes también. Vale la pena. Esta Biblia está espectacular. Bien. Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de iniquidad. Así que cualquiera que escuche estas palabras mías y las practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Amén. Claramente, no sé si Pastor Elena quiere hacer un comentario en relación a esa escritura, pero vemos ahí claramente un punto del cual estamos hablando en raíces hebreas de una manera muy específica, y es la obediencia. ¿Qué más? Sí, Yeshua aquí le está diciendo a sus discípulos que aunque en nosotros se manifieste los dones, se manifieste el poder de Dios que nos ha sido dado y delegado, aún con todos esos dones y todo ese poder y con la capacidad de echar fuera demonios y sanar y todo lo que nosotros podemos hacer, Él como quiera, o sea, eso no nos garantiza una salvación, porque lo que importa aún más que eso es la obediencia. Y esto es algo muy significativo en la vida del creyente para estos últimos tiempos, porque una de las cosas que está ocurriendo en estos últimos tiempos es que el Señor está empezando a enderezar su pueblo, porque el pueblo creyente se ha ido deslizando por medio de muchas doctrinas que no son bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, en este tiempo? Nos está recordando ciertos pasajes que hacen que nosotros podamos decir, no, espérate, la cosa no es como yo me creía. Yo tengo que obedecer la Torá, yo tengo que obedecer las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuáles Sagradas Escrituras se referían realmente Yeshua? Las del Antiguo Testamento, la Torá, la que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y es algo que en nuestra mente no acaba de entender, que esa escritura o esa Torá, esos mandamientos que Dios entregó a Moisés están vigentes. Es un documento vigente, no ha cesado. Y esto es importante saberlo. Por eso es que el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿ok? Y las hace. ¿A cuál palabra se refería Yeshua? ¿A cuál palabra? Y es importante que lo digan. ¿Quién puede decir? A la Torá, a la palabra que existía en aquel entonces cuando Jesús estaba predicando, Yeshua estaba predicando. No es otra palabra la que Yeshua se inventó. No, él está hablando de su palabra. O sea, los judíos
y los israelitas, los hebreos que lo estaban escuchando a él, sabían de lo que él estaba hablando. Ellos sabían que no era un mensaje diferente. Ellos sabían que se trataba de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo eso? Tiene que quedar claro eso, porque al no entender esto es que nos hemos desviado a tanta doctrina. Ok, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, la Torá hay que cumplirla y las hace, le compararé a un hombre prudente. Efectivamente. Ok, entonces nos vamos a ir ahora para Hechos, capítulo 5, versículo 29. ¿Algunos de ustedes que quieran? ¿No? Sí. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Ok. Es bien importante que obedezcamos lo que Dios dice en la Torá a cualquier doctrina nueva que se ha ido acomodando lentamente a través de los años y se ha ido desvirtuando la palabra de Dios y nos hemos ido desviando a doctrinas nuevas, cuando realmente lo que Dios nos pide a nosotros es obedecer a Elohim antes que a cualquier hombre que aparezca con doctrinas nuevas. ¿Entendieron hasta ahí? No sé si alguno de ustedes quiere dar una opinión, porque esto es importante que en la internet ellos escuchen las opiniones de ustedes también. ¿Alguna opinión, hermano? Nadie, ok. Romanos capítulo 10, versículo 16. ¿Alguien que quiera leer? Gaudí, ¿puedes? Ah, ok. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ok, entonces, oyeron, sabían, pero no obedecieron. ¿Comprende? Porque ahí es que está el tú tener una relación con Dios, en obedecer su palabra. ¿De qué vale que lleguemos a la congregación? ¿De qué vale que creamos? Porque no se trata de creer solamente aquí, sino de hacer. ¿De qué vale que toquemos un instrumento, que tengamos un ministerio? No. Es importante obedecer al Evangelio. Ahora bien, ¿qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia profetizada desde cientos de años atrás? ¿Cuál es la noticia del Evangelio? Porque yo recuerdo que nos hablaban de salvación. ¿Verdad que sí? Evangelio es la salvación. No, es mucho más profundo que eso. No es solamente salvación. El Evangelio, que quiere decir buena noticia, la buena noticia que Yeshua llevaba al pueblo de Israel, porque recuérdense que Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Okay? La buena noticia era, ¿cuál era la buena noticia? Yo quiero buscar porque ustedes han estado cogiendo todo el estudio. ¿Cuál era la buena noticia? Lourdes. Que venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, todo el que estaba apartado o disperso, diluido entre las naciones, pero era oveja de la casa de Israel, pues entonces por medio de Yeshua, que es la puerta de las ovejas, tenía otra vez la oportunidad de entrar a la obediencia, a la Torá, de volver a los caminos, a las raíces de donde se habían apartado. Ahora, ¿por qué eso era una buena noticia? ¿Por qué era una buena noticia? Porque ya lo habían rechazado. Porque ellos estaban destituidos. Ellos no tenían ciudadanía de Israel ya.
¿Me están entendiendo? Ellos no tenían las promesas, ellos no tenían los pactos. En otras palabras, el pueblo de Judá los rechazó a ellos. Ellos dejaron de ser pueblo. Por eso es que la Escritura dice, y los que en una ocasión no fueron llamados pueblo, ahora serán llamados pueblo. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, que Dios está en estos tiempos dando a conocer lo que realmente quiere decir evangelio y lo que realmente implica esa buena noticia. Y esa buena noticia es que usted y yo, por medio de Yeshua HaMashiach, fuimos injertados en el árbol genealógico de Israel y tenemos derecho legalmente a la ciudadanía, a los pactos y a las promesas que Dios le dio a Israel. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor, Padre? Okay. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere añadir algo más, porque yo considero que esto es importantísimo, conocer bien lo que quiere Dice decir. en el Brit Hadashah, ustedes que en otro tiempo andaban perdidos en sus delitos, pecados, sin Torah, sin Elohim, pues entonces ahora con Yeshua tenían la oportunidad de Naturalmente. Porque muchas de las personas que estaban escuchando el mensaje de Yeshua, ellos sabían quiénes ellos sabían que ellos eran israelitas y ellos sabían que habían sido destituidos. Y la buena noticia era esa era la buena noticia. ¿Okay? Es como si usted se va de Cuba y le quitan la ciudadanía de Cuba y de momento surge un presidente y dice a todos los cubanos que regresen con su ciudadanía y con todos los beneficios. Algo parecido está pasando con Venezuela, también con Venezuela, ¿no es cierto? Aleluya, yo he estado escuchando ciertas cosas y me he emocionado porque yo decía, mira, esto es Dios, lo que está haciendo es Dios. Ok, vamos a ir a Isaías, capítulo 52, versículo del 13 en adelante. Uno de ustedes que lea 52:13, Isaías. Vamos a ver si yo lo encuentro también por aquí. Isaías. Aquí, me gustaría leerlo de la escritura que tengo en la mano, porque esta escritura está tan tremenda, esta Biblia. Capítulo 52, versículo 13, voy a empezar por ahí. Alguien que lo haga, por favor. Sí. He aquí que mi siervo será prosperado, ahí está, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderá lo que jamás habían oído. Uy, aleluya. Voy a leerlo desde la Biblia BIM, que está bastante pegada al idioma hebreo. He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas, así como muchos se asombraron de él. Así de desfigurada era su apariencia, distinta a la del hombre. Su aspecto más allá de la semblanza humana. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído.
Y vemos aquí que una vez Yeshua viene y parte de lo que se está leyendo aquí tiene que ver cuando Yeshua regrese. Pero ahora mismo se está predicando cosas que el pueblo de Israel no sabe mucho. Sin embargo, estamos siendo tocados porque parte de ese pueblo, gran parte de ese pueblo, somos nosotros. Y aunque nosotros tampoco entendemos mucho, hay un grupo que sí estamos entendiendo. ¿No está interesante? Está interesante. Muchos cristianos no pueden entender lo que estamos hablando, pero muchos otros cristianos sí lo están entendiendo. Ok, vamos a leer el capítulo 53. Este era el 52, perdónenme, pero este es el capítulo 52, versículo 13 al 15. Así que vamos a leer el capítulo 53. Pastor Elena, si me hace el favor, sí, en la Biblia suya. ¿Desde el verso 1? Sí, por favor, desde el verso 1 y nos vamos. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? ¿Vieron eso? ¿Están entendiendo? Esto se está cumpliendo ahora mismo. Pero antes nosotros lo veíamos diferente. Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza Así es el Señor. para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, Santo. nuestros sufrimientos los que soportó. Ahí está. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahí está. Ahí está la promesa de que nosotros en Yeshua podemos ser felices. En Yeshua podemos ser libres del sufrimiento. En Yeshua podemos ser completamente libres de enfermedad. En Yeshua podemos salir de la aflicción, del dolor. Todo esto nosotros lo tenemos cuando cumplimos con la Torah. Cuando obedecemos. Cuando nuestra fe es obediente. Vamos a seguir leyendo porque esto está tan tremendo. Todos nosotros nos descarriamos como Ahí ovejas, está. cada cual siguiendo su propio camino.